Perfecto, hermano, perfecto. Muy bien, Sí, muy bien. Hermanos y hermanas, todos son bienvenidos en este martes 25 de noviembre del 2025. Tenemos a la hermana Lisette Quesada en este grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, en este programa que se llama Historias de Historia Familiar. Hermana Lisette, bienvenida con nosotros. Qué gusto tenerla. gracias igualmente. Qué honor poder participar en esta entrevista y muy contenta de lo que he aprendido en esta preparación o lo que he adquirido. Oh, muy bien, muy bien. Bienvenida entonces. Vamos entonces a empezar de lleno. Hermana, sé que vive en Panamá, pero no nació en Panamá. Cuéntenos dónde nació y cómo era ese pueblito donde usted nació. Bueno, yo nací en Costa Rica, en un lugar que se llama San Isidro del General. Pertenece a la provincia de San José, pero está como a 3 horas de la capital. Entonces, bueno, allá nací. Éramos mi mamá y yo, solo ella y yo en ese momento. Para mamá era muy difícil cuidarme y trabajar al mismo tiempo. Y entonces, a causa de ello, mis tíos, los dos hermanos menores de ella, en una visita y que conocen y se enteran de la situación, entonces interceden con mi abuelita para que ellos puedan cuidarme mientras mamá sigue trabajando. Y entonces termino viviendo en la finca de mis abuelos, a unos 10 kilómetros más o menos de la ciudad de San Isidro en general. Entonces viví una niñez feliz, rodeada de árboles, de frutas, de huertos, de flores. Mi abuelita le encantaba la jardinería. Entonces ahí adquirí mi gusto por la naturaleza y por las bellezas que Dios ha creado. Recuerdo que, bueno, era el campo. Entonces, aún muy pequeñita, me gustaba ver las nubes, me gustaba ver las estrellas, me gustaban los árboles, todo. Vivía como muy feliz allá en el campo y aprendiendo y con muchos, rodeada de muchos primos. En realidad eran la casa de mis abuelos rodeada de las casas de tíos y tías con sus respectivas familias e hijos. Entonces, en la casa de mis abuelos se ordeñaban las vacas y entonces todos venían desde temprano a buscar su lechita y luego en la tarde era como un oficio después de almuerzo, la reunión de los primos y jugar todo el resto de la tarde hasta que mi abuelita como a las 6 de la tarde llegaba y decía, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Y bueno, y esa era nuestra infancia en la finca de mis abuelos. Muy bien. Y en ese, ¿hasta qué edad vivió allí? Bueno, ahí estuve hasta los 12 años. Eh, bueno, la escuela quedaba cerca, mis abuelos habían sido como de los primeros en llegar allá, entonces realmente la finca quedaba al lado de la finca la escuela quedaba al lado de la finca de mis abuelos. De hecho, mi abuelo había donado el terreno y la madera para construir la finca cuando llegó al lugar, pensando en la educación de sus hijos e hijas. Eh, Así es que pasé toda mi primaria ahí en el campo y luego a los 12 años ya no había colegio secundario en el pueblito, entonces me mudé con mi mamá a San José. Entonces esa primaria y esa vida de campo quedó atrás y llegué a la ciudad de San José. Ahí Una está, vida ¿verdad? totalmente diferente y acoplándome a mamá. También estaba mi hermana Nieves con mamá. Ya mis otros hermanos se habían casado. Entonces, bueno, ahí estábamos las tres. Ahí hice la secundaria. Eh, También estaba muy cerca el colegio donde yo vivía. De hecho, yo escuchaba el timbre desde mi casa y salía corriendo para el colegio. Y feliz con mis compañeros. Tengo amigos de ese tiempo que permanecen siendo los amigos y permanecemos comunicándonos todos los días. Entonces, fue una época muy sana. Y de ahí a la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica
en esa época fue cuando empecé en el conocimiento de la iglesia. Cuando llegó la edad de entrar a la universidad, mamá, como se ganaba la vida, era cosiendo y el dinero llegaba a casa poco a poco. Y mamá estaba preocupada por mi universidad y quería una entrada de fin de mes que fuera más abundante. Entonces, mi hermana tenía una amiga ahí en la barriada que le daba de comer a los misioneros. En ese tiempo los misioneros pagaban para que alguien les hiciera los 3 tiempos de comida. Y entonces había una amiga de mi hermana joven que les daba de comer, pero ella se sentía como amarrada a todos los días tener que atenderlos y no quería darles de comer, pero ellos no tenían dónde más. Y cuando mamá se enteró, le dijo a mi hermana que les dijera que ella podía darles de comer pensando en mi universidad. Y llegaron los misioneros con la condición de que solo fueran amigos y que solo vinieran a comer, que no nos predicaran nada de su iglesia. Y así fue como los misioneros llegaron a la casa. Pero siendo misioneros, ellos no se quedaron ahí. Por supuesto que fueron amigos y fueron muy queridos. Eh, Tuvimos mucha oportunidad de compartir con ellos y siempre ellos compartían como muy suavecitos los principios del Evangelio, hasta que un día dejaron un libro de Mormón en la casa. Yo pensé que lo habían dejado olvidado. Entonces lo tomé y corrí para entregárselos, pero yo creo que ellos ya eso estaba planeado, porque Era la estrategia. sí, por más rápido que yo corrí y en realidad no hacía mucho, ellos habían salido de la casa y no los vi por ningún lado. Entonces me devolví con el libro de Mormón a la casa y vi que estaba marcado, que en la primera página tenía los pasos de la oración y tenía la visita de Jesucristo en las Américas y marcada. Entonces yo empecé a hojear el libro y yo me acuerdo que yo leía con la actitud de, ay, esto lo dicen para que yo crea en lo que ellos creen. Pero me leí bastante, leí toda la historia de José Smith, empecé a leer Primera Nefi, leí varios capítulos, leí un poco de Jesucristo en las Américas y al día siguiente cuando yo me acosté tarde leyendo, en verdad el libro me atrapó. Y entonces al día Ay, siguiente cuando ellos llegaron a desayunar a la casa, yo tenía muchas preguntas. De una vez me senté y les dije, ¿quién era José Smith? ¿Quién era Nefi? ¿Quién era Ley? Y ellos quedaron con una gran sonrisa contestando las preguntas. Y ahí empezó mi historia eh, con el conocimiento de aprender de la iglesia. Por supuesto, mamá no estaba feliz de que yo me pusiera, como tuviera simpatía por la doctrina de la iglesia. Entonces, cada vez que ella me veía que yo estaba con el libro, me mandaba a hacer algo, me mandaba a hacer oficio. Entonces, y los misioneros empezaron a compartirme también liaonas y eso me encantaba leer las historias de la liaona. Y pero siempre que yo estaba leyendo, tal vez muy emocionada en alguna parte, llegaba mamá y me mandaba a hacer alguna cosa. Entonces, mi closet en el cuarto tenía puerta corrediza. Y yo busqué una silla, la metí dentro del closet, en la parte donde está la ropa colgada, la hice a un lado, metí una silla y yo me metí ahí con el libro de Mormón o con la Liaona, con lo que quisiera leer ese día, me sentaba en la silla, cerraba la puerta y dejaba una pequeña rendija donde entrara la luz para poder yo poner el libro de Mormón ahí y ver y leer. Y así es como yo llegué a amar el Evangelio, a entender, y bueno, cada vez les hacía preguntas a los misioneros, me encantó lo de la palabra de sabiduría, me encantó más la ley de castidad, muchos principios que aprendí, me gustó mucho. Entonces pasaron misioneros y diferentes misioneros, pero todos tenían como el temor de hablar con mamá, hasta que llegaron un par de ellos, el del Ford y el del Brandaris,
después, un día que yo, como siempre, les hacía preguntas y hacía comentarios, un día ellos dijeron, pero usted está lista para bautizarse, ¿a ustedes les gustaría? Y yo sí, pero bueno, mi mamá no lo va a permitir. Y si nosotros hablamos con ella, bueno, hablen a ver qué dice ella. Entonces ellos pusieron una cita y le dijeron a mamá que querían venir a hablar con ella. Y no sé cuál fue su preparación. De hecho, yo tengo contacto con el Elder Brandaris. Él es panameño, pero vive en Costa Rica. Hicimos switch. Entonces, pero él está ahorita en una reunión. Entonces, no sé si él se va a poder conectar. Pero no sé eh, lo que los misioneros pensaban o cómo lo hicieron. La cosa es que los misioneros llegaron ese día a la cita y muy nerviosos. Yo sé que por lo menos habían orado mucho para que todo saliera bien y le dijeron a mamá el deseo que tenían de compartir el evangelio, que yo quería escuchar y que había aprendido muchas cosas que yo estaba leyendo. Mamá los escuchó y les dijo que estaba bien, pero que ella iba a escuchar las clases junto conmigo para saber qué era lo que ellos me iban a enseñar. Entonces, así pusieron las citas para las clases. Mi hermana que era nuestra vecina, vivía cerca, siempre ya estaba casada para ese entonces y siempre en las tardes venía a ayudar a mamá con la costura. Y muchas veces que llegaban los misioneros, eh, mi hermana estaba ahí y no podía salir. Entonces quedaban, ella no quería recibirlos, mi hermana Nieves. Y entonces ella quedaba en la habitación, seguía ayudándole a mamá con la costura, pero no salía a recibir las clases de los misioneros. Pero como había que apagar la radio, la televisión y todo, de todas maneras ella creo que escuchaba las clases. Así es que cuando los misioneros terminan de enseñarnos, yo ya estaba lista para bautizar y acepté el desafío bautismal. Mi mamá no se opuso. Le dieron el desafío bautismal a mamá y mi mamá dijo que sí. Y Wow. qué sorpresa la mía cuando mamá dijo que sí. Pero bueno, ella tuvo que esperar un tiempito. En ese tiempo ella tenía un noviecito y tuvo que esperar un tiempo para prepararse para su bautismo. Antes que mamá se bautizara, un día iban pasando los misioneros en frente de la casa de mi hermana, ella les toca la ventana, y los llama y les dice que vengan a enseñarle porque ella se va a bautizar en la iglesia. Tanto Entonces, escuchar. el Evangelio tiene poder, la palabra de Dios tiene poder para calar y llegar hasta el fondo de nuestro corazón y enseñarnos, ayudarnos a cambiar y a mejorar. Yo siento que en verdad, mamá, una de las cosas que me decía, pero Lice, tú no has hecho nada de lo que tengas que hacer como un cambio en su vida. No tienes que, y al principio, ¿no? Y entonces mi idea era que yo había encontrado el Evangelio y tenía que seguirlo. Y algo que mis abuelos me habían enseñado con mucho ahínco era la fe en Dios. Eh, la fe en las escrituras y todo lo que las escrituras dicen para mí, no había duda. Y entonces en mi aprendizaje, yo lo vi y dije, no hay duda, tengo que bautizarme. Yo no me he hecho un bautismo por inmersión, como dicen las escrituras, y hacían muchas cosas que me di cuenta que me hacían falta. Entonces, bueno, ya estaba lista para el bautismo y después se bautizó mi hermana y después mi mamá. Y con el tiempo, mi sobrino, un primo, y ahí como han habido algunos familiares que han conocido un poco del Evangelio y se han ido bautizando. Muy bien, muy bien. Mire qué hermosa historia de conversión. Usted me comentaba que sentía que el tema de la religión era un tema que a usted le apasionaba desde pequeña y me Sí, imagino que eso la preparó. sí, porque fíjese qué interesante. Tengo muy vívido recuerdo de yo en mi niñez en un bus
camino a la casa de mis abuelos y el bus para frente a una casita de una familia de muy escasos recursos, los niños panzoncitos, sucios, medio vestidos. Y yo veía esa escena y yo decía, ¿qué propósito tiene la vida? ¿Será que es levantar, dormir, levantarnos, comer, bañarnos y luego volver a dormir? Pero debe haber algo más. Entonces, luego en el colegio, también yo siempre estaba, tanto en la primaria como en la secundaria, muy atenta a todas como las historias del Evangelio y me encantaba. Así que pues cuando los misioneros llegaron y yo empecé a leer, yo ya estaba como pez en el agua y me sentía feliz, pero tenía dudas porque, oye, nunca había escuchado hablar de profetas vivientes y era muy difícil entender o creer en que José Smith era un profeta de un poco más acá en la actualidad y que hoy día también tenemos más profetas y eso era la cosa como que no entraba aquí en mi cabeza. Entonces, pero yo seguía leyendo y tenía, cuando estaba ya en la universidad, tenía un espacio, una hora libre antes de unas clases de matemáticas. Entonces yo había tomado como la costumbre de ir muy cerquita a un parquecito que estaba frente a la facultad donde yo recibía las clases y me sentaba ahí había una mesa de piedra con silla de piedra y me sentaba a leer el libro de Mormón. Ese día tenía un examen de matemáticas en la siguiente hora y yo dije, hoy no voy a leer porque tengo el examen, mejor voy a practicar matemáticas. Y entonces yo saqué mi libro de matemáticas, mi cuaderno, mi lápiz y empecé a practicar y se vino un ventolero y yo estaba con ese libro que se pasaban las páginas del cuaderno del libro y las manos no me alcanzaban para poder yo sostener todo y poder escribir. Entonces, sin pensarlo mucho, como era algo que yo hacía siempre, yo pensé, bueno, no puedo estudiar, voy a leer. Y saqué el libro de Mormón y entonces agarré el libro así con la mano para que el viento no me pasara las páginas y empecé a leer. No habían pasado ni 2 minutos. Cuando yo voy a pasar la página me doy cuenta que ni siquiera estoy sosteniendo las páginas, que ya no hay viento y que puedo leer. Entonces esa experiencia a mí me hizo pensar, Dios quiere que yo siga leyendo que siga leyendo este libro. Y si este libro es de Dios, entonces José Smith fue un profeta de Dios. Y bueno, ya con eso yo ya estuve lista para bautizarme. Eso la preparó, ¿verdad? Muy Sí. bien. Pues me imagino al casarse, al conocer el Evangelio, no me comentaba que tuvo algunos llamamientos, especialmente bibliotecaria y aprendió mucho la doctrina. ¿Qué otros llamamientos ha tenido? Bueno, bibliotecaria, a los 8 días de ser bautizada, vaya, me llaman como bibliotecaria. Y yo ahí fue donde aprendí, en verdad, no es tan común ese llamamiento. Yo hoy día no sé cuál es la bibliotecaria. Ah, sí, sí, ya sé quién es la bibliotecaria de mi barrio, pero es como un llamamiento muy calladito, pero para mí fue un llamamiento muy importante porque al estar organizando la biblioteca encontraba libros y leía los títulos, me llamaba la atención y me empecé a leer y a leer y ahí empecé con la doctrina de la iglesia. También iba a las clases de instituto, iba a todas las charlas y actividades para los adultos solteros. Entonces me fui familiarizando más y fortaleciendo más mi testimonio. Entonces me llamaron como líder en las mujeres jóvenes por mucho tiempo en diferentes barrios. Trabajé o como consejera o como presidenta de mujeres jóvenes o presidenta de mujeres jóvenes de estaca, también en 2 diferentes estacas. Aquí en la estaca de Panamá, hace unos años atrás, fui presidenta de mujeres jóvenes en David, Chiriquí, que vivimos un tiempo también. Tuve la oportunidad de ser presidenta de la Sociedad de Socorro en Marcasa. Ay, había una hermana Sugasti de 90 y pico de años que hacía las visitas de hermanas ministrantes.
y eso a mí me llenaba el corazón. Recién me casé, por primera vez me llamaron a ser maestra en la primaria. Entonces, eso fue toda una experiencia para mí. Hace poco fui relevada de algunos años de estar en la primaria. Me encantan los niños, me encanta enseñar. Entonces, es un llamamiento que también me encantó. Maestra de la Sociedad de Socorro, maestra de seminario, maestra de instituto. Y bueno, cuando andaba por mis 40 y pico, mi esposo fue llamado a ser presidente de misión. Entonces servimos en la misión de Colombia, Bogotá Sur, en el año de 2006 al 2009. Allá servimos por 3 años, eh, enamoradísima de Colombia. En verdad, bellísimo, bellísimo. Yo recuerdo que cuando ya iba a terminar la misión y yo andaba por los diferentes lugares acompañando a mi esposo, yo le decía, René, tengo que grabar estas imágenes porque no sé cuándo las vuelvo a ver. Y bueno, es porque siempre he amado las creaciones de Dios, pero también las personas que encontramos allá, la oportunidad de servir con los distritos, y fue como una conexión bien especial con los hermanos en los distritos, y muy agradecidos de esa bendición que Dios nos dio. De hecho, cuando René fue llamado a ser presidente de misión, mi mamá había sufrido un derrame y estaba muy malita. Y para mí fue un desafío muy grande el irme a la misión y que mamá quedara. Mamá estaba en cama, encamada. Y yo me acuerdo que yo preparándome para la misión y esos últimos meses, yo empujaba el carrito en el supermercado con las lágrimas en los ojos pensando en dejar a mamá por 3 años enferma. Y nada más venía a mi mente la escritura de dejarás a padre y madre por el Señor. Entonces, por eso, con mucha fuerza lo hice. Y mi propósito en la misión era que cada día cuando yo fuese a dormir estuviera cansada, muy cansada de haber servido lo mejor que pudiera en la obra del Señor. Y porque estaba sacrificando el tiempo que podría estar cuidando a mamá. Entonces, si me iba a la misión, tenía que hacerlo lo mejor posible. Y entonces llegamos a hacer clic y amar mucho este pueblo, a las personas, a nuestros misioneros, como unos hijos. Sí, disfrutamos muchísimo, muchísimo de ese llamamiento, crecimos mucho, fortalecimos nuestro testimonio Muchas y tuvimos gracias. muchas experiencias donde sentimos al Señor cerca. Seguro que sí, seguro que sí. La misión es una experiencia muy especial y mire qué bonita historia y gracias por todo ese servicio que prestaron por allá, ¿verdad? Y como decimos, todo mundo crece al servir y eso es lo más importante, ¿verdad? Igual, Siempre los ajá, misioneros dicen que ellos están en la mejor misión. Siempre cada misionero dicen que están en la mejor misión del mundo. ¿verdad Y que es sí? cierto, la mejor misión del mundo es la donde uno está. Entonces yo fui misionera joven en Panamá y fue la mejor misión del mundo, y luego en Colombia y fue la mejor misión del mundo. Mm. Y cuando otro me dice que Perú fue la mejor misión, o Guatemala, yo les digo sí, yo les creo, porque es donde el Señor le llama a uno. Correcto. Voy a mostrar algunas fotos, tal vez puede decirnos rapidito cómo vamos o qué estamos viendo ahí, ¿está bien? Bueno, esa es mi niñez en la finca de mis abuelos. Ese es mi primo Javier. Y algo muy característico de que mi familia siempre decía es que yo siempre reía, y aún siendo bebé de brazos, les extrañaba mucho que yo reía, pero a carcajadas como una persona grande, decían. Y yo no me acuerdo, por supuesto, pero mi familia siempre me decía eso. Y yo, cuando pasó el tiempo, siempre dije, sí, yo reía porque yo sabía
a qué venía a esta tierra y sabía que iba a conocer el Evangelio. Entonces, incluso una vez recuerdo, me mordió una serpiente, me llevaron al hospital. Cuando yo llego a que me van a atender, mi abuelo les dice lo que pasó y yo estaba sonriendo y los doctores no podían creer que yo estaba mordida de serpiente sonriendo. Así es que, bueno, la vida, aunque se ponga difícil, hay que sonreír. Esa es mi hermosa madre. Ay, cuánto amo a mi mamá y cuánto la extraño. Hermoso. Yo, al igual que una vez mi hermano Rogelio dijo, yo fui un enamorado de mi mamá, yo también. Todo yo creo. Ella ¿Aún fue una vive? hermosa y buena madre. ¿Aún vive? No, ella murió el 10 del 2010, porque yo digo que fue una mamá 10. 10, muy bien, muy bien. Eso fue el día de mi bautismo. Está mi mamá, mi hermana Nieves, mi sobrino Alexander, que está en brazos de Nieves, y mis otros dos sobrinos, Belnor y Bernie. Muy bien. Esto fue en la misión, enfrente al templo de Bogotá, junto con nuestros misioneros de la oficina de ese momento, todos muy queridos. Sí. Estos son la última camada de primos en la finca. Está el más pequeñito, que es Jair, que está ahí como con una gabachita blanca. Jair y Efren, ajá, son los más pequeños. Eh, yo estoy detrás de la niña de Anita, que está de vestido amarillo, y Eliet de vestido rojo. Yo soy la que estoy en medio de ellas dos. No, esa, exacto. Hola Raquel. Entonces, Ajá. siempre estábamos creciendo como No, por oye, yo tamaño. estaba llamando y la que me contestó fue Eloísa y me dijo, Y quita, que tú me lo y, ibas a llevar, digo, mañana, digo, pero Un momento. mañana yo entro a la capacitación y se lo tengo que dejar a la coordinadora. Ah, déjame. Sigamos. ya, gracias. Este, entonces, siempre, ellos éramos como tres grupos, de los más chiquitos, los medianos y los grandotes. Y entonces, como cuando estábamos, era muy común que para los festivos siempre todos nos reuníamos en la casa de los abuelos. Entonces nos sentaban a comer por tamaños, primero los más niños, después los jóvenes, luego los adultos, pero era muy lindo porque siempre compartimos y nos conocimos todos. Muy bien. Éramos 52 primos. Estas son las reuniones familiares, eh, una tradición, aún sin ser miembros de la iglesia, es las reuniones familiares que le comentaba. Y esa tradición ha permanecido y al punto del día de hoy, igual, esta es la última, esta fue en el 2024, el año pasado, en la casa de mi hermano. Entonces es la oportunidad. Todos llevamos comidita y vamos a abrazarnos y a besarnos porque nos encontramos después de tiempo, a veces llegan primos que no hemos visto por muchos años. Entonces es una oportunidad. Todos son muy chistosos, entonces reímos y nos ponemos al día de qué ha pasado con cada uno de los que llegue a participar. Esa fue otra reunión familiar en el 2010. Nosotros acabábamos de terminar nuestra misión en Colombia. Ajá. Entonces ahí estamos en la casa de este mismo hermano, pero ya ahí estamos enfrente de la casa de él. Muy felices como siempre. Esta es otra reunión del año pasado. Mis hermanos vinieron hasta aquí a Panamá a visitarme. El primero es mi hermano Aquilino, Rosita, la mayor. Ellos se llevan un año de diferencia, cumplen el mismo día, tienen un año exacto de diferencia. Luego Nieves, la de azul, que era la menor hasta que llegué yo. Faltó uno que él había sufrido un ataque cardíaco, entonces no podía viajar en ese momento. Entonces faltó uno de ellos. Y bueno, yo estoy ahí con Ana Grisel, la que está al lado mío, es mi sobrina, la hija de Rosita, mi hermana mayor, y mi hija Beatriz. Mi abuela Irene, yo me llamo Lisette Irene, y esta Irene viene de esta abuelita, es la abuelita paterna. La adoro, no
tuve mucha oportunidad de conocerla, pero es como está ahí ese lazo de sangre. Ahí está. Esto es frente al templo. Aquí tenemos en escena nuestra otra hija, Gendry. Está Gendry, estoy yo, René y Beatriz. Gendry es una hija del corazón. Eh, yo no la parí, pero es nuestra hija que nació en nuestro corazón. Llegó a nuestra vida cuando ella tenía 6 años. Hicimos todo un proceso para poder adoptarla legalmente, los estudios y todos los trámites que hay que hacer y apostillarlos aquí en Panamá. Ella es de Costa Rica, entonces hacerlo en Costa Rica. Pero eso pasó tiempo porque aquí no había como experiencia como lo hay en Costa Rica, que no había ni siquiera un departamento. Sí, ahí está mi hijita Yendri. No había un departamento encargado de adopciones como lo había en Costa Rica y se tardó como un año. Mientras eso pasó, Gendry ya se había encariñado con nuestros mejores amigos que estaban cuidando de ella. Entonces, al día de hoy, Gendry tiene 2 papás y 2 mamás. Y yo pienso que ojalá que después de esta vida seamos vecinos porque ella es parte de nuestras 2 familias y la amamos como nuestra hija, ambas familias. Entonces, mi hermana Marixa, que es la otra mamá, es mi hermana también. Estos son mis hermanos, mis 4 hermanos del primer matrimonio de mamá. Entonces empezamos con Nieves, la que tiene blusa negra. Ajá, Nieves, Aquilino, mamá en el centro, Rogelio, el que no pudo venir el año pasado, ahí está Rogelio, y Rosita, en la casa de mi hermano. Estas más viejitas en la casa de mis abuelos, está abuelito y abuelita, abuelito Filiberto y abuelita Joaquina, y tienen 6 de sus hijas acá. Wow. La primera, la tía Nidia, Ceci, la segunda, mi mamá está detrás de abuelo, la tía Tere de azul, la tía Carmen, que es la tía mayor, y la tía Hilda. De esas 6 sobreviven ahorita 3. Y ya para ese momento habían fallecido una tía y 3 tíos. Uno muy bebecito y 2 tíos ya grandes. Entonces, al final eran 9 hijos. Digo, 10 hijos. Esa es mi abuelita Joaquina, que le decían abuelita Quina de cariño, con sus 2 hermanas, Consuelo, la de en medio, y Eloísa, la menor, que vinieron a visitar a abuelita. Eso es en la casa de mis abuelos. Esta es una prima, la prima Emma Gamboa. Ella es famosa en Costa Rica, hasta estuvo su carita en un billete de 10,000 colones. Fue ministra de Educación. Yo no sabía ahora, parte de la preparación para no inventar y dar datos fidedignos, investigué más de ella y los libros con que los costarricenses aprendemos a leer, uno que se llama Paco y Lola, ella lo escribió. Wow. Sí, entonces tiene varios libros, no solo ese. Y entonces es declarada hija predilecta de Costa Rica. Entonces tengo el honor de que es parte de mi familia. De hecho, tengo una tía que se parece mucho a ella. Wow, qué bonito. Sí, mi abuelita Quina, la adoro, la adoro. Un día la voy a abrazar cuando la encuentre de nuevo. Ella es la que la crió. Ella es la que me crió, la que me enseñó a amar a Dios, a no temerle a la oscuridad, a ser recta, a ser diligente. Todos en la familia decían que cuando ella muriera había que molerla y hacerla en pastillas y repartirlo en la familia para que todo el mundo tuviera las bendiciones y cualidades que ella tenía. Mi abuelo Filiberto, su esposo, a él le decían Cachí de apodo, y él hacía esa sonrisa grande, ese era abuelo, y él tenía una frase que decía, ja, ja, qué bien dijo Cachí, porque él todo era bueno, y era muy feliz, y nos hacía felices a todos, a todos. Los domingos nos repartía dinerito a todos los nietos, y qué mayor felicidad que esa cuando uno está chiquillo. Correcto.
Ese es hermano de mi abuelita, Eliseo Gamboa. Eh, lo puse ahí porque es uno de las historias que me ha impactado aprendiendo sobre historia familiar. Resulta que la bisabuela, la abuela Clara, que era la mamá de él y de abuelita, se casó, era la segunda esposa del abuelo Procopio. El abuelo Procopio se casó con 63 años con la abuela Clara de 27 en segundas nupcias y tuvieron 6 hijos. Procopio era el hijo mayor y cuando quedaron huérfanos o sin padre, él dejó de estudiar, él llegó hasta cuarto grado de primaria y se puso a trabajar en el campo como jornalero, como boyero, trabajó en muchas, jalando madera, diferentes cosas para ayudar a su mamá a criar la familia. La mamá quedó como de 44 años con 6 hijos y él trabajaba en el campo descalzo. Pero la abuelita Clara le gustaba leer mucho y fue algo que le pasó a él, ese ímpetu por la lectura. Y Eliseo empezó a leer y leer y leer. De hecho, cuando yo lo conocí una biblioteca que era una habitación forrada de libros y cada libro que yo abría decía, lo empecé a leer tal día y al final decía el día que lo había terminado de leer. Él se convierte en un autodidacta y se empieza a hacer famoso. Hay un político que se lo lleva para un mitin político y llama al campesino a dirigir unas palabras. Pero él decía que aunque él era descalzo, jornalero y en la noche él se ponía a leer y en la mañana amanecía otro hombre, que era el mismo pero diferente por todo lo que había aprendido. Wow. Entonces era muy elocuente al punto de que eh, escribió como poesías, 4 libros, sonetos, diferentes escritos, fue diputado de la República, a los 20 años ya fue juez de paz, trabajó como 48 años en diferentes cargos públicos. Lo llamaban de las universidades a dar cátedra, lo escribía en los periódicos, en las revistas, y solo con cuarto grado de primaria. Pero había leído cantidad de libros, es una habitación grande forrada de libros, le conocí yo. Y no sé si todos los que había leído los tenía ahí o eran algunos de ellos. Entonces, eso me enseñó mucho a mí y es una de hay muchas historias porque tengo pioneros de un lugar, un cantón que se llama en Costa Rica San Ramón. Los primeros que llegaron ahí fueron nuestros antepasados y la mamá de ella fue la primer maestra privada que llegó allá y más atrás llegaron. Entonces hay muchas historias bonitas, pero la historia del liceo es una historia que me llega mucho porque toda esa adversidad que le tocó vivir la convirtió en algo totalmente como si hubiera ido a las mejores escuelas y haber tenido la mejor educación del mundo y ser de bendición para muchas personas, porque hasta el último día de su vida él trabajó mucho por ayudar a muchas personas. Ella es la mamá de abuelito, se llama, espérate que se me olvidó el nombre ahorita, Natalia. Natalia, la abuelita Natalia, la mamá de mi abuelito materno, el esposo de Joaquina, bueno, la suegra de Joaquina. Natalia Ruiz Padilla, esa soy yo, tenía como 9 años. Esta soy yo también, ya ahí tenía 21 y en ese momento era misionera joven aquí en Panamá y era un P-Day, un día de preparación en el canal de Panamá. Nunca me imaginé que iba a vivir aquí en Panamá. Eso somos René y yo.
Perdón, hermana, ahora voy. Sí. René y yo cuando fuimos llamados a ser presidentes de misión a Colombia. Muy bien, qué guapos. Gracias. Ay, esa foto es muy linda porque hay 4 generaciones ahí. Mi hija Beatriz en los brazos de abuelita, mamá atrás y estoy yo y bueno, y abuelita. 4 generaciones por línea materna. Es cierto, qué bonito. Este es mi hermano Aquilino y mi hija Beatriz y yo. Una de las cosas que a mí me encanta hacer es en las reuniones familiares es besar. Soy la besadora e invito a otros a besar a todos porque no era un hábito, pero al conocer el Evangelio me hizo cambiar y aunque no se hacía, ahora ya se hace más en la familia. Y ya tengo una hermana que me sigue en lo mismo. Y hay muchas ocasiones, pero esas son algunas de las fotos donde se capturaron y siempre el que está siendo besado tiene una cara muy feliz. Ahí está mi sobrino Mario, el hijo menor de mi hermana Rosita, feliz también recibiendo su dosis de besos y abrazos. Y son besos y abrazos muy sinceros. Mi hermana Nieves, Rosita, mi hermana mayor y yo la estamos besando. A mi tía Nidia, ella vive todavía, entonces siempre que le damos la vueltita, aprovechamos para visitarla y ahí estamos Nieves y yo dándole un besito a mi tía Nidia en su casa. Es la hija menor de abuelita. Esa es mi suegra. Estamos frente al templo de la ciudad de Panamá, Beatriz y yo dándole un besito a Carmencita. Ahora ella es la mamá que tengo, la mamá que Dios me ha dado y que me queda. Muy buena. Ah, y esta es una hermana, otra de las hermanas de abuelita. Ahí al ladito está mi tía Nidia y ahí estoy dándole un beso a la tía Hilda. Está viva todavía, tiene 90 y pico de años y está bien lúcida. Fíjate que sí. Esa es una reunión con mi papá. Ese fue el día que conocí a mis hermanos por parte de mi papá. Mis hermanos, mi papá tuvo otra familia después. Sí, ahí está Eric, es ese. Al lado Eric y la esposa, luego Nelson. Después estamos René y yo y Ciani, mi hermana. Yo pequeñita extrañé tanto a mi papá, pero yo pensaba, yo soy una, ellos son 3, mejor que él esté con ellos. Pero ese deseo de tener a un papá conmigo me hizo buscar un papá y con ayuno, oración, portándome bien y así fue como yo llegué a encontrar a René. Inspirada en mi papá, es como el regalo que mi papá, más valioso que mi papá me ha dado en toda la vida y el cual agradezco mucho. Muy bien. Mire que hemos conocido parte de su historia en las fotos y han sido hermosas. Gracias por relatarnos esta parte. Tengo otra pregunta. ¿Dónde nace su amor por la historia familiar? Y bien interesante. Eh, Cuando nos bautizamos y nos enseñan del bautismo por los muertos y que el evangelio se les predica a los muertos después de esta vida y que nosotros aquí buscamos información y hacemos sus ordenanzas y junto con su vida buena que tuvieron, ya cumplen esas ordenanzas porque es un requisito que Dios puso del bautismo. Entonces yo entendí esto y mi mamá también. Y mi mamá tenía una urgencia por la historia familiar, al punto de que ella era la que siempre estaba. Yo era una jovencita de 17, llegué a la iglesia, prontito cumplí los 18. Entonces yo, o acababa de cumplir los 18. Entonces, pero mamá sí entendió más que yo. Y entonces ella, y como ella conocía a todos los primos y tías que yo tenía como los sobrinos de mamá eran mi ambiente, pero mamá conocía a los demás atrás. Entonces ella empezó junto conmigo, yo era como su escribiente. Empezamos a recolectar la información. Recuerdo una ocasión que nos enteramos de que tenemos un primo que había trabajado mucho en historia familiar
y entonces que había escrito un libro sobre la familia. Entonces, mi mamá se comunicó con la mamá de él y puso una cita y nos dieron la dirección y fuimos, tomamos un taxi. Y bueno, en ese tiempo no es como ahora, que si uno se pierde en el taxi, nada más llama a la persona y le manda la ubicación y llega a la puerta de la casa. Ahí no. Y ese día mi mamá, cuando ya no sabíamos hacia dónde, le dijo al taxista, no, váyase por esta calle, ahora doble aquí, ahora ya. Y llegamos a la puerta de la casa y ahí mi primo no estaba, pero nos había dejado copia del libro y lo tengo yo aquí. Es un libro, las copias las tengo acá y se titula 1033 años de historia familiar. Y ahí empezó mi amor por... Mi primo no es miembro de la iglesia, entonces investigó hasta escudos de armas, la historia, testamentos, mucha información. Y conforme él iba encontrando los datos, los iba, ajá, estas son mis 7 generaciones. Entonces, necesito más de 7 generaciones para poder visualizar y seguir trabajando, pero qué bendición he tenido, porque precisamente a causa de este primo, que se llama José Nelson Gamboa, él escribió este libro y registró, no sé si se ve, registró muy parecido a la información que nosotros pasamos de historia familiar, solo que él lo hacía al revés. Nosotros lo hacemos de nosotros hacia los antepasados y él lo hacía de los antepasados hacia él. Inspirado por el espíritu de Elías, digo yo. Entonces, cuando yo me casé y me vine a vivir a Panamá, porque René vivía aquí en Panamá, eh, él fue llamado, jovencitos los dos, él fue llamado a ser presidente en una rama. Y teníamos un miembro del Sumo Consejo, Marcos Torralba, creo que está conectado. Marcos era miembro del Sumo Consejo y empezó a trabajar con los líderes para ayudarles a hacer su historia familiar. Y entonces Marcos, como René era presidente de rama, llegó a nuestra casa. Y entonces Marcos llegó y dijo, bueno, siempre hablamos de la importancia de hacer historia familiar. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hacer historia familiar. Saquen todo lo que tengan de lo que han ustedes buscado y vamos a organizar eso. Y esa noche empezamos a trabajar y yo creo que ahí fue el clic donde yo empecé a ser autosuficiente en mi deseo de trabajar historia familiar. Con este libro que Nelson escribió, ese día sacamos más de 100 nombres, 180 y pico de nombres para mandarlos al templo. Yo tenía la información, pero nunca la había mandado, ni la había puesto en las hojas que se utilizaba en ese tiempo. René sacó una cantidad menor, pero ese día Marco se fue con la misión cumplida. 180 nombres del lado mío y algunos otros del lado de René. Y ahí empezamos ya entendiendo la importancia de mandar los nombres al templo para hacer las ordenanzas, de ir nosotros mismos al templo a hacerlas y desde entonces ahí estamos. Muy bien, muy bien. Ha sido una fiel trabajadora en historia familiar. Y al ver su árbol, la hermana me dice es que mire, ya en esa forma no me muestra más, porque ella tiene sus generaciones. Hay algunas de sus líneas, creo que me dijo 3, ¿verdad, hermana? Llegan hasta Adán, ¿verdad? Sí, bueno, o sea, es que muchas veces uno en historia familiar se topa con que ya no avanza y uno piensa que, ay, no, hasta aquí llegué, ya no se puede más. Me pasó a mí, le pasó a mi esposo, pero ambos logramos, o sea, solo es continuar diligentemente haciendo lo que se puede hacer en ese momento. Yo me acuerdo que empecé como a buscar con los vivos, si no podía más con los muertos, con los vivos, a buscar la información.
Por ejemplo, a mí me costó mucho por el lado de mi papá, porque no fui reconocida por él y solo tenía el contacto con él. En algún tiempo tuve el contacto con los papás, mi abuela Irene y mi abuelo Abelardo, pero cuando ya ellos faltaron, era papá el único enlace que yo tenía. Y un día él, aunque no me reconoció, de cuando en cuando aparecía en mi vida buscándome para saber cómo yo estaba. Y en una de esas visitas lo senté en un sofá, yo con mi cuaderno y mi lápiz, y empecé a preguntarle. La información que él me dio ese día fue suficiente para que el día de hoy yo tenga por una de sus líneas hasta Dan. Y lo que pasó fue que el 2020, aunque para la humanidad fue una crisis, para nosotros fue una bendición, porque mi esposo perdió el trabajo y mi hija también. Y bueno, quedé yo que tenía un trabajo que hacía más con mi celular y realmente sobrevivimos con eso. Pero al René no tener trabajo, en René empezó a ocupar sus horas, sus días, sus meses en trabajar en historia familiar. Y él estaba poseído por el espíritu de Elías y en ese tiempo fue con la ayuda de él que llegué por 3 lados diferentes, con los Gamboa, con el lado de abuelo también, del abuelo Filiberto y por el lado de mi papá hasta Adán. Muy bien. Entonces, yo he tenido la oportunidad de ir al templo con tarjetas de 1400, 1300 Ah, y sé que todavía hay mucho por hacer porque esa información está ahí y no doy abasto, no doy claro, abasto. seguro, Eh, con tanta y- información. exacto, porque se multiplica. ¿Cómo va a ser el día, hermana Lisette, cuando vuelva a ver a su abuela? Ay, mire que cuando uno no conoce el Evangelio tiene muchas falsas expectativas y muchos tabúes. Pero hoy yo tengo una perspectiva, es eterna. Ya mi vida en esta tierra es un punto comparado con antes y con lo que va a ser después. Entonces yo no tengo duda que nuevamente voy a encontrarme con ellos y lógicamente con mi mamá. Yo ya me saboreo el abrazo y los besos que le voy a dar y a mis abuelos, a mi abuelita Irene y a muchos otros que en algún momento yo ni sabía de su existencia, pero que he llegado a conocer a través de historia familiar. Es muy interesante cómo uno llega a aprender. Mi esposo y yo actualmente somos obreros en el templo de la ciudad de Panamá y estábamos ayudando con sellamientos. Y de cuando en cuando nosotros pues compartimos tarjetas y ese día nosotros no entregamos tarjetas, pero habíamos compartido, o sea, yo tengo tarjetas compartidas para que la obra avance con el templo. Entonces ese día René, mire lo que es la mano de Dios. René y yo arrodillados en el altar del templo, haciendo ordenanzas por desconocidos. Y de repente viene a pronunciar el sellador nombres que me fueron familiares, de muy atrás, pero he llegado a familiarizarme con sus nombres y sus apellidos, que de una vez yo quedé como, esta es familia mía. Y, y, y fue como una experiencia espiritual porque yo me dije, o sea, yo no lo mandé, o sea, yo no lo traje para hacerlo. Lo había mandado a saber hace cuánto tiempo y cómo el día en que yo estoy arrodillada en el templo, estoy yo haciendo la obra por mi familia. Y no contentos con eso, el sellador paró ese momento la sesión y él dijo que nunca había sentido en su tiempo de ser sellador la experiencia que él estaba teniendo en ese momento. Y yo estaba con las lágrimas a flor de piel porque yo estaba sintiéndolo y yo pensaba que era solo yo la que estaba sintiendo eso y la felicidad de ellos y era una experiencia espiritual. Hasta el día de hoy, cada vez que veo al sellador, él siempre dice, no me olvido de ese día, no me olvido de ese día. Muy bien, muy bien.
Hermana Lisette, dentro de toda su experiencia y todo lo que ha vivido, am, aquí tenemos muchas personas escuchando, tenemos 52, 53 personas. Algunos no han hecho nada en historia familiar, algunos están avanzando poco a poco, lento, algunos van muy avanzados. Bueno, ¿qué consejos nos daría usted para hacer historia familiar? Bueno, yo digo que lo primero es empezar a hacerlo. Yo recuerdo nuestro presidente de misión en nuestra juventud, René y yo tuvimos el mismo presidente, aunque trabajamos en diferentes años, fuimos misioneros, pero yo recuerdo que él nos decía, el día que no tengan ganas de trabajar, salgan a trabajar y verán cómo las ganas llegan. Entonces yo pienso, yo recuerdo ahora con nuestro llamamiento, estábamos en una actividad de historia familiar en un barrio aquí en una estaca en la ciudad de Panamá. Y entonces yo estaba invitando a un hermano que estaba por ahí, estaban rededicando una capilla, yo estaba invitándolo a participar de sacar, en participa, valga la redundancia, y revisar algunos nombres. Y él me dice, no, es que, y él es como líder muy empunchado, muy de servir, pero me dice, yo es que con historia familiar no compagino mucho. A mí me gusta la obra misional, me gusta aquí, pero historia familiar no es lo mío. Y yo me quedé pensando en las palabras de nuestro presidente de misión, cuando uno no esté inspirado, solo hay que empezar a hacerlo. Y una vez que usted empiece, lo va a sentir. Y una vez que usted lo sienta, ya quiere seguir. Recuerdo una ocasión que mi esposo y yo empezamos a trabajar y estábamos tan absortos en este trabajo. Empezamos como en la tarde y seguimos, llegó la noche y seguimos trabajando y estábamos tan emocionados con la historia familiar que cuando nos dimos cuenta estaba amaneciendo. Habíamos pasado toda la noche trabajando en historia familiar y no nos habíamos dado cuenta porque entre más uno haga, es un espíritu especial de seguir descubriendo ese mundo de nuestros antepasados, ayudándolos y al mismo tiempo cumpliendo lo que dicen las escrituras en, en Malaquías, donde dice, bueno, al final del Antiguo Testamento, los dos últimos versículos dice que el Señor hará volver el corazón de nuestros padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y realmente eso es lo que pasa cuando uno trabaja en historia familiar. Es algo tan especial. Todos estos muertitos que eran desconocidos hoy tienen un lugar en mi corazón. Entonces solo hay que empezar a hacerlo y luego seguir y seguir como si estuviera, como el contacto que uno tiene con nuestra familia que aún vive, porque es nuestra familia, porque uno los ama. Es lo mismo con los que ya han partido, porque como dijo la hermana Inestrosa la semana pasada, ellos realmente viven y realmente solo están en otro lado y el mundo de ellos es real y yo sé que es así. Entonces, solo es hacer equipo con ellos. Cuando también muchas veces cuando uno ya no puede, ellos nos ayudan a encontrar los datos que ellos necesitan para recibir las ordenanzas. Muy bien, Entonces, hermana. Ajá. uno no está inspirado, no hay que perdérselo, hay que empezar y luego se saborea. No podía decirlo de mejor manera, hermana Lisette. Como usted se da cuenta, en este tipo de programas el tiempo es un verdugo, ¿verdad? Se nos va, pero Sí, hemos disfrutado de su historia, hemos disfrutado de todo lo que ha trabajado en historia familiar. Y entiendo que, como le dije al inicio, yo me quedé escuchando toda su historia y podríamos tener 2, 3 horas hablando más de las experiencias sí, yo estaba muy especiales. preocupada, yo estaba Sí, preocupada por eso. sí, sí, uno piensa que la hora no va a pasar, pero cuando uno Sí, siente, se va la sí. hora, ¿verdad? Hermana Lisette, agradecemos tanto su sonrisa por la obra, como usted dijo desde pequeña, la diferenciaba esa parte.
y su ánimo por seguir empujando la obra desde donde esté, Costa Rica, Panamá, Colombia. Y usted ha sido grandemente bendecida, ¿verdad? Y desde, si vemos cómo inició, ¿verdad? Haciéndole falta mucho a su papá, ¿verdad? Y con su abuela y su mamá y todo, pero ha sido grandemente bendecida, ¿verdad? Por su fidelidad. Entiendo que podríamos hablar de su servicio en el templo, de su servicio como esposa del presidente de misión y todo lo que ha hecho. ¿Podría terminarnos esta noche su historia dándonos a conocer su testimonio? Qué hermoso. Bueno, el testimonio es lo más valioso que yo tengo hoy día. Este mundo hoy día, a través del el internet y los medios de comunicación, nos jala para todos lados, para todo viento de doctrina. Pero yo me siento tan afortunada de conocer el Evangelio de Jesucristo y tener esa ancla en mi vida que hace la diferencia. Esta vida está llena de desafíos. De hecho, venimos aquí para ser probados. Hablé del propósito de la vida y después entendí que sí había un propósito por el cual estaba aquí. No solo era comer, dormir y trabajar. Y realmente tenemos que tener una perspectiva eterna porque esto es un paso para, para después de esta vida. Y es real, la expiación de Jesucristo es real. Amo las escrituras que me dan la fortaleza, la luz es lámpara a mis pies para cada decisión, para cada momento de tristeza en mi vida o dificultad. Ahí están las escrituras. Tenemos hoy día los profetas a través de toda la historia, tanto antiguos como modernos, que son la voz del Señor para nosotros. Debemos escucharlos, debemos escudriñar las escrituras, debemos hablar con nuestro Dios. Él quiere escucharnos todos los días. Él respeta nuestro albedrío y quiere escucharnos, pero está en nosotros que vayamos a Él. Él tiene siempre la puerta abierta. Y qué maravilloso es que a pesar de que vengan los desafíos en esta vida, tener el Evangelio que es como la luz que ilumina en la oscuridad. Yo sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios tanto como la Biblia, como también Doctrinas y Convenios, que fue un libro escrito posteriormente, y la Perla de Gran Perecil. Y me siento afortunada de conocerlos. Agradezco la expiación de Jesucristo, sin duda, con todo mi corazón. Agradezco la oportunidad de servir en el Evangelio, de, de disfrutar del amor de Dios y de la guía de Él. Y también de que no importa si me equivoco, Él nos da la herramienta del arrepentimiento para limpiarnos de ello. Y todos tenemos la oportunidad de limpiar y volver a acercarnos a Dios. Es nuestro Padre que nos ama. Y lo más hermoso que he llegado yo a conocer, y soy fan de eso, es del plan de salvación. No tengo duda de ello, sé que Dios tiene todo un plan para nosotros y que ahí está para hacernos felices, que estamos aquí no más para que podamos gozar de todas sus bendiciones y para que podamos continuar nuestro trayecto eterno. Yo sé que la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada y que hoy día estamos en preparación para su segunda venida. Creo que no está tan lejos y añoro el día que suceda eso y que ya se acaben tantas cosas difíciles que están pasando hoy día. Qué lindo será cuando Él venga, pero tenemos que estar preparados para ello y que nuestra fe no falte, que podamos ser buenas personas, que nos amemos, que nos digamos que nos amamos, que podamos perdonar, que podamos servir, ser un ejemplo, así como Jesucristo, seguir sus pasos y, y gozar de esta vida y de las mejores bendiciones, porque cuando uno toma ese camino es como
la mejor vida, el mejor camino. Y es como ir en el desierto por los mejores parajes del desierto, como dijo Nefi en primera Nefi, ¿no? Entonces el Señor nos guía a través de todas las vicisitudes y nos bendice, nos fortalece, nunca nos suelta y está ahí para nosotros que somos sus hijos, que nos ama y nos espera de regreso con los brazos abiertos. Amo a Jesucristo y estoy muy agradecida por su expiación y la oportunidad de siempre borrar mis errores y volver al redil. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Lisette, ha sido un gusto, un honor Igualmente. el conocerla. Gracias por aumentar mi deseo de hacer la historia familiar y de poder disfrutar de su historia, como nos quedamos cortos, especialmente, pero para que sepan, la próxima semana viene el esposo de la hermana, el hermano René, ¿verdad? Porque nos falta un poquito que nos cuenten cómo se conocieron. Es una historia interesante que no se la quise preguntar a ella porque vamos a preguntársela al hermano René. Todos son Sí, cordialmente lo voy a invitados. decir a él también. Sí, De hecho, hoy sí, te dije eso. Eso ¿verdad? te Entonces, pero muchas gracias, hermana Lizeth. Gracias por su tiempo, por mandar su historia, por quererla compartir. Esto va a quedar grabado por si lo quiere compartir con alguien más. Yo le mando el link y entonces para que puedan volverlo a ver con su familia también. Muchas gracias. Voy a dar un Gracias. tiempo para los que están escuchando. Si hay alguien que quiere agradecerle a la hermana por su historia o tiene alguna pregunta, este es el tiempo. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Lisette, Lizzy, bueno, por esa maravillosa historia, que algunas partes las conocía y qué bueno escuchar casi completa la historia. Qué bonito. Gracias por haber aceptado ser entrevistada y a René también, una familia muy especial, igual que Beatriz. Los quiero mucho y gracias por todo. Gracias, Mayrita. Mayrita tiene también parte en la historia. Yo sé ahí, ya sé dónde es que sale ella en la historia, pero la vamos a dejar en espera para la próxima semana. Exacto. Sí. Hermano Andrés Villegas, es su tiempo. Gracias, yo solamente quiero darle las gracias. Bueno, este espacio hermoso, no voy a tener la oportunidad de acompañarlos, muchas gracias. Salgo con mucho ánimo, salgo fortalecido, edificado. Y quiero darle gracias a René y a Lisette por haber aceptado el llamamiento en Colombia, porque gracias a eso pudimos conocerlos, pudimos llegar a amarlos con todo nuestro corazón. Los tenemos ahí como tatuados en el corazón aquí en Colombia. Los recordamos siempre con mucho cariño y ahora los consideramos como unos grandes, grandes amigos. Así que... Por favor, reciban todo nuestro cariño, nuestros mejores deseos y no se olviden que aquí en Colombia hay una familia que los ama. Hermano, Imposible de olvidarlos, Andrés. Imposible. ahí los une el Evangelio y las experiencias que tuvieran. Gracias, hermano Andrés, muy amable. Hermana Tilcia González, es su tiempo. En lo que Mi hermana querida, Tilcia González se conecta. ¿Me escucha? mi querida Chiricana. Sí. En lo que ella se conecta, hermana, voy a leerle algunos mensajes que escribieron. La hermana Griselda Hernández dice qué hermosa historia. Hermano Jorge Acevedo dice qué genial aprovechar el tiempo en la universidad para estudiar el libro de Mormón. Gracias. Hermano Jorge Acevedo también dice un llamamiento fabuloso el ser bibliotecaria. Am, Hermano Luis Villegas que nos habló dice los extrañamos mucho en Colombia. Y tenemos también la hermana Gendry, mandó algunos corazones. El hermano Jorge Acevedo dice Eliseo Gamboa. Buena presencia de su tío abuelo. Ana Griselda Hernández dice, wow, qué padre, una biblioteca, un angelito, sí, muy guapos todos. Gisela Díaz dice, hermana tiene que pasar a investigación de historia familiar.
David Alvarado dice, hermosa historia, bendiciones Liz y a toda tu familia. Mana Griselda dice, cuando usted contó que habían besado, dice, ahora ellos, sus antepasados, le besarán a usted también. Griselda Hernández también manda saludos. Andina Villa de Costa Rica dice, qué linda historia, demasiada bella, gracias hermosa, que Diosito te llene de muchas bendiciones. El tiempo. Mano Andrés dice qué tiempo tan especial. Muchas gracias, Lizeth. Griselda Hernández, muchas gracias y qué hermosa historia de vida. Janet Inestrosa dice súper especial, hermana Lizeth. Cada jueves le veo tan animada y con tarjetas de ordenanzas en la mano. Le amo mucho. Hermana Ana Baker dice gracias, hermana Lisette. Hermano Andrés está preguntando si vamos a compartir los links. Ya lo hicimos. Hermana Megan dice gracias, hermana, por su testimonio. ¿Verdad? Hermana Rocío Pérez dice muchas gracias, hermana, por compartir su historia. Alguien de Costa Rica que se llama RBSB, muchas gracias por tan bellas experiencias. Hermano Wilson Gómez dice buenas noches, gracias estimada hermana Lisette por compartir su amor por la historia familiar y por motivarnos a trabajar en ella y su familia un gran ejemplo a seguir para nosotros. Lucky dice muchas gracias por transmitirnos el deseo de continuar buscando a nuestros familiares. Hermana Ticia dice lo siento, no logro tener conexión con el micrófono, les escucho pero no me escuchan, lo siento. No tenga pena hermana Tilcia, a veces la tecnología nos traiciona en el último momento, pero sabemos de su intención de agradecerle a la hermana Lisette por su historia. ¿Hay alguien más que quiere agradecerle o tiene alguna pregunta? Hermana Coquette dice qué linda historia. Muchas gracias, hermana, por compartirla. Ella es de México. Bueno, Oh, qué linda. hermana Francia Lindo dice me gustaría tener el link para verlo desde el principio. Sí, hermana, nosotros se lo podemos dar. ¿Alguien más que quiera agradecer a la hermana Lisette de los que escuchamos? Muy bien. Hermana Lisette, ha sido un gusto tenerla conmigo en el programa y en esta noche con todos los hermanos. Me da mucho gusto. Ojalá un día viajemos por Panamá y podamos saludarla en el templo. Estamos Gracias, a la orden. muchas gracias por todo. Ha sido un honor conocerla, como le mencioné, y gracias por inspirarnos esta noche y por trabajar en historia familiar. Y Gracias a compartimos. ustedes. Les amo muchísimo. Ok, gracias hermana. Y compartimos esta historia esta noche en el nombre de Jesucristo. Amén.